Bienvenidos, lo tengo acá en el estudio a Marco Vilaplana, que es presidente del Colegio de Abogados de San Martín y subsecretario de Gobierno. Buenos días, bienvenido Marco, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bien, vamos a hablar un poquito de todo, ¿sí? Acá también está ¿Cómo no? Adrián Galino, que estuvo con nosotros también la semana pasada y hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Del panorama en cuanto a la política y demás. Pero bueno, a vos, Marco, te compete lo que es también la justicia, ¿sí? Quería arrancar un poquito por ese lado. ¿Cómo está el tema en cuanto a los polémicos fallos que tenemos de estos dos jueces, ¿no? Que ahora se está viendo si se le va a hacer un juicio político y demás por estos fallos que han tenido, y se los empezó a revisar y se ha visto que los fallos realmente sí son polémicos. ¿Cómo está la justicia hoy en lo que es en la localidad, en San Martín y en general? Bueno, en términos generales tenemos graves problemas que tienen que ver con estructuras que a veces son obsoletas, y un grave problema crónico de todo este tipo de estructuras también es la falta de presupuesto. Pero esto no resulta para nada un condicionante para justificar un fallo como el que nosotros advertimos también con seria preocupación, que ahora está ocupando la tapa de los diarios. Entiendo que es auspicioso que se hayan disparado los mecanismos institucionales de pedido de enjuiciamiento, porque es la forma, más allá del debate periodístico, que uno lo entiende, pero técnicamente el mecanismo previsto en términos legales y por la Constitución es la promoción de un jurado de enjuiciamiento, en donde se va a considerar seguramente si el criterio aplicado en este fallo resulta absurdo. Yo no quiero adelantarme en la posibilidad de referirme concretamente a ello, porque tengo la chance de ser jurado de enjuiciamiento, porque yo soy conjuez también de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual en eso me compete un poco la generalidad de la ley. Pero lo que veo auspicioso es que frente a decisiones como esta se disparen los mecanismos institucionales, porque para eso están previstos en la norma. Claro, digo, en este caso la gente común que no entiende de leyes y demás, digo, ¿cómo uno, el ciudadano común que te está escuchando, cómo puede comprender o cómo puede entender que haya dos magistrados que pueden llegar a una resolución de este tipo en cuanto al caso del niño violado? Sí, la verdad es que resulta muy difícil aún para quienes tenemos experiencia jurídica y quienes tenemos formación jurídica. Entrando en el terreno concreto, quería tratar de evitarlo un poco, pero claramente uno lee el fallo y advierte un razonamiento completamente absurdo. Considerar que no existía el agravante de la pena o que había un eximente en la pena por el hecho de que el menor había sido anteriormente abusado y que era de condición homosexual es una locura y no resiste el menor análisis. Y entonces cuando nos preguntan a nosotros cómo explicamos esto, y la verdad que lo absurdo es difícil de explicar, siempre es difícil de explicar. No, tendrán que explicarlo quienes lo hicieron, y realmente he escuchado en algún reportaje tanto a Piombo como al otro magistrado, y la verdad que no satisface para nada la expectativa que uno tiene. ¿Cómo está acá localmente el tema, de la justicia en cuanto a los juicios? Porque uno desde el otro lado lo que ve y lo que percibe y lo que escucha, ¿no? Que cuando hay un juicio se demora muchísimo, que están abarrotados de documentación en los despachos, sí, que la justicia es lenta, que no llega. Esto depende mucho de cada fuero. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en San Martín la justicia laboral. A partir de que se han creado juzgados nuevos en San Miguel, hoy resulta mucho más ágil tanto en San Martín como en San Miguel. En cuanto a los juzgados civiles, también es cierto que existe una demora en las resoluciones, pero se avanzó muy fuerte en este último tiempo en un mecanismo que entiendo que va a agilizar el proceso, que es la notificación electrónica. Hoy estamos viviendo con un sistema propio del siglo XIX, los expedientes se cosen a mano, cuando hay que mandar una notificación al abogado o al litigante se lo hace a través de una cédula que va a una oficina de notificaciones, que lo llevan caminando y lo dejan en la puerta, un sistema absolutamente arcaico e impropio de los medios tecnológicos que hoy tenemos. En esto los colegios venimos bregando muy fuerte por la implementación de la notificación electrónica, que va a importar, en términos de tiempo, por lo menos un acortamiento en cerca del 40% de los términos de un proceso. Porque hoy, si nosotros medimos cuánto dura un juicio, cerca de la mitad del tiempo es un tiempo muerto que va en esas notificaciones que yo te explicaba recién, con ese mecanismo arcaico y a todas luces hoy superado por la tecnología.
La Corte hizo la inversión en un software especial, a cada abogado se le va a dar una especie de identificación, que es un token, una especie de pendrive, para que nosotros tengamos en claro, y eso va a suplir el domicilio, ese va a ser su domicilio electrónico. Por lo tanto, las resoluciones judiciales se van a notificar en tiempo real y el abogado entonces va a tener que contestarlas, abreviando muchísimo los términos de un proceso. En esto lo vemos muy auspicioso. Ahora, también es cierto que la justicia en la provincia de Buenos Aires tiene notorias diferencias de funcionamiento. Tenemos, por un lado, una justicia abarrotada de trabajo, fundamentalmente en el conurbano, en donde la cuestión poblacional incide muchísimo en la estructura judicial, y tenemos, por supuesto, después problemas de otra índole en el interior. Es muy difícil buscar un diagnóstico sobre la justicia sin detenerse en cada caso en particular. En el caso concreto de San Martín, nosotros estamos trabajando para cubrir lo más rápidamente posible las vacantes que se producen, porque eso también es un cuello de botellas que demora la resolución de los pleitos, porque cuando no hay un juez en un juzgado, interviene un juez subrogante, y las firmas se demora, y las resoluciones judiciales se demoran. Pero en términos generales entiendo que dentro de lo que es el problema de la justicia, San Martín está bastante bien, inclusive agregando un elemento más. Uno de los problemas que tiene la justicia en la provincia son los recurrentes paros. Y esto afecta el trabajo de los abogados y afecta, por supuesto, la solución de los litigios. Sí. En el caso concreto de San Martín, desde hace unos años hemos tenido la posibilidad de consensuar con la gente de la Asociación Judicial Bonaerense que la realización de medidas de fuerzas no importe en la paralización de los pleitos, de forma tal que en general queda una guardia en cada juzgado y no se produce, como en otros departamentos judiciales, una medida de fuerza casi delictual que impide, por ejemplo, el acceso de los abogados o de las partes a los juzgados. Esto en San Martín, afortunadamente, no pasa y no deja de ser una ventaja respecto al resto de la provincia. Sí, digo, en cuanto al tema de que la justicia es lenta, que los procesos son lentos, digo, ¿es imposible sacar la burocracia, digo, de la justicia para que agilizarla, o la burocracia siempre va a estar como elemento ahí para que, digamos, para los demás procesos? No, claramente no, y de hecho entiendo que se están trabajando en algunas cosas que van a solucionar esto. Ejemplo, las cuestiones de menor cuantía. Hoy se le da el mismo tratamiento a un proceso de $1 millón que a un proceso de 100 pesos. Se está trabajando para elaborar un proceso bastante más abreviado que garantice el derecho de defensa, por supuesto, pero dándole una entidad diferente a un problema y a otro, porque claramente la tienen. Y en esto también es un gran apoyo, un tema que Adrián viene trabajando en el Senado de la Provincia de Buenos Aires desde hace mucho tiempo, que es el tema de defensa al consumidor. Hoy hay ciertas situaciones que son enojosas, que provocan un problema en el consumidor y que en términos de cuantía no tienen la relevancia económica que ameritaría que uno pagara a un abogado para ir a discutir si se me rompió la plancha y estaba en garantía. Este tipo de situaciones que hoy prácticamente no tienen una solución, han sido abordadas por esta reforma que se está planteando en defensa del consumidor de forma tal de establecer un mecanismo ágil, económico, porque no es necesario concurrir con abogado, y esto no importa una afectación al trabajo del abogado, porque son situaciones que de hecho en la práctica el abogado trata de evitarlas, porque no tienen relevancia económica, y de esta forma quitarle una serie de procesos que terminarían judicializándose y que también importan en la práctica un entorpecimiento al resto de las causas que sí ameritarían que un juzgado les ponga la lupa encima. Bien, acá había, bienvenido Adrián Ganino. Quería hablar, nos había quedado en el tintero el otro día los temas del derecho del consumidor. Vos pasaste por ahí, fuiste director y nos comentabas fuera del aire que hubo unos cambios. ¿En qué cambió en los derechos del consumidor, digamos, acá localmente? Digamos, el vecino de San Martín tiene un problema con una empresa telefónica o de cable o de internet, o fue a comprar un producto y en este caso no se lo reconocieron porque estaba fallado y le dijeron no, que el cambio era en 72 horas y capaz que pasó menos tiempo. Por dar un ejemplo, ¿no? Digo, ¿en qué cambió acá para el vecino? En primer lugar, buen día. Gracias por la invitación, gracias a los oyentes del otro lado. Y yo te puedo decir que en la materia de defensa del consumidor, por lo menos en San Martín, hemos dado un giro de 180 grados en la aplicación de la ley. Sí. Nosotros actualmente tenemos una ley que es la 13.133, que es el Código de Procedimiento que nos rige a nivel provincial en materia de defensa del consumidor. Esta ley, dentro de su procedimiento, nos habla de ciertas obligatoriedades que tienen las empresas, en este caso concurrir a las audiencias, y la posibilidad que ante no concurrir se sancione. Esto no pasaba
cuando nos hicimos cargo en la gestión del intendente Gabriel Catopodis, estas cuestiones que la ley preveía no se aplicaban. Entonces, lo que hicimos nosotros, hacernos cargo del área de defensa de consumidores, es empezar a aplicar la ley realmente como se tiene que aplicar. Es así que las empresas de no venir empezaron a concurrir porque ante una imputación por incomparecencia injustificada sabían que se le multaba, por lo menos la directiva fue esa. Ahí tuvimos un cambio de actitud. Las empresas empezaron a concurrir. Porque nosotros, ¿qué pensábamos nosotros al momento de analizar la ley? Que ante una audiencia la persona se tomaba el tiempo de venir, plantear la denuncia, perder días o horas de trabajo, presentismo, le generaba un costo al consumidor. Y nosotros veíamos que cuando se citaba a la empresa no venía, sino que simplemente mandaba un escrito diciendo, bueno, que ofrezco ante el problema de un teléfono bonificar 4 meses. Pero eso lo teníamos en un escrito, nosotros no podíamos sentarnos a hablar con un representante para discutir las condiciones y demás. Entonces esto se cambió, fue un avance muy importante porque hicimos que las empresas se acerquen y se tomen el tiempo para discutir con un conciliador, que en este caso también nosotros con el Colegio de Abogados, en esto nos juntamos con Marco en su momento y vimos la posibilidad de que los conciliadores sean abogados. Le dimos un avance también al área de defensa del consumidor en ese sentido, porque también entendíamos que ante una audiencia, y sin desmerecer por ahí el personal administrativo, si uno no tiene un conocimiento acabado de la ley, no podemos iniciar una defensa correcta. Claro, eso le iba a preguntar, vos como hombre del derecho, como abogado, correcto, desde ese lugar empezaste a hacer la aplicación de la ley. Correcto, y aparte que ya estaba y no se aplicaba. Y no se aplicaba. Entonces lo que hicimos nosotros, junto con Marcos y el Colegio de Abogados también, es darle este profesionalismo al área. Y es así que hoy más del 90% de los reclamos que un usuario, un consumidor realiza en el área de defensa del consumidor llega a buen puerto y se puede conciliar. O sea que los ofrecimientos que hacen las empresas ante el conocimiento por un lado, porque el que se sienta a defender a un consumidor es un abogado, con conocimiento de causa y cómo saber defender los derechos del consumidor, bueno, es más difícil que una empresa, a través de los estudios jurídicos que envían, puedan abusar de los usuarios y los consumidores, ¿no? Eso fue un avance que hicimos y hoy en día el 80-90% de los casos se resuelven en una audiencia de defensa del consumidor. Y por otro lado, una vez que la empresa no tiene ánimos de poder solucionar el caso, bueno, entra en la etapa de imputación y sanción, que esa también es otra área que se creó en la gestión, también a cargo de un abogado, para que se pueda sancionar a la empresa conforme a derecho, no por la simple arbitrariedad de un funcionario, ¿no? Sino ahora, ¿esto, Adrián, digo, para el consumidor se resuelve en un corto plazo o es desgastante? ¿O pasa mucho tiempo que por ahí tiene que ir a hacerla a mediar o hasta que se resuelva la instancia, digo, es larga? Mira, se resuelve enseguida. Hoy en día no hay un plazo que establece la ley 13.133, que en el proyecto que hablaba el doctor Vilaplana, que fuimos justamente ayer hicimos la presentación en el Colegio de Abogados del proyecto, del cual formó parte junto con el senador Hernán Albizu. Sí, planteamos el tema de que los procedimientos tienen que ser cortos, también en cuestiones de menor cuantía, como planteaba el doctor Vilaplana, en el cual donde nosotros planteamos que en 60 días esto tiene que estar resuelto. Hoy en día no hay un plazo. Una audiencia te puede durar 2 semanas o te puede durar 3 meses, 4. En su momento, cuando me hice cargo, teníamos audiencia de acá a 6 meses, que sí, es un problema. Claramente el espíritu de la ley apunta a que el tema se resuelva rápidamente, con lo cual prolongar demasiado las audiencias es desnaturalizar el proceso. Y en esto, la verdad que Adrián ha hecho un laburo excelente, porque los tiempos que existían para la fijación de la primera audiencia eran de 60 o 90 días. Y en el promedio actual estamos que en ese plazo, que era solamente para fijar la audiencia, hoy en general el tema está resuelto en ese plazo. Así que se abrevió muchísimo. De todas formas, esto tiene mucho que ver también con lo que decía Adrián, la imposición de sanciones, porque cuando la empresa advierte que detrás de la incomparecencia viene una sanción, o que si no concilien los términos que corresponde, porque claramente las empresas saben cuando se equivocan y cuando han hecho una macana, si no existe sanción, claramente les conviene no hacer nada, que era lo que pasaba antes. Venían a la audiencia, daban alguna explicación, total, no va a pasar nada, el cliente se cansaba y se terminaba yendo y se desnaturalizaba el proceso. Claro, eso es lo que apuntaba, ¿no? Que el consumidor por ahí le genera un desgaste tantas veces. Y bueno, ese era el funcionamiento anterior a la gestión de Adrián en
la dirección, y en esto dio ese cambio radical que él comentaba hace un ratito, ¿no? Bien, Marcos Vilaplana, quiero meterme en el tema de Fait, Sí, tu opinión no. personal, y bueno, después hablamos de Carles. Mirá, en lo de Fait yo entiendo que claramente detrás de esto, de golpe, aparece en la tapa de los diarios, fogoneado por las principales figuras del gobierno, fogoneado también por las principales figuras del oficialismo en la Cámara de Diputados, y claramente lo que buscan, y va entrelazado con lo de Carles, es generar una vacante nueva en la Corte. Fundamentos de orden real, más allá de la imputación de la edad, que es una locura, ¿no? No existen, porque si no hubiera pasado lo que está pasando hoy con Piombo, en donde hay un fallo y alguien dice este fallo es absurdo, promovamos el juicio político. La verdad que Fait no tiene ningún pedido de juicio político, ni pendiente, ni en el último tiempo provocado por este avance. Entiendo que está relacionado con lo de Carles por lo siguiente. Cuando el gobierno intentó reemplazar a Zaffaroni, la vacante de Zaffaroni con Carles, se encontró con una situación que era la siguiente: no tiene la mayoría necesaria, que es una mayoría calificada, 2/3 de los mismos presentes del Senado, para poder avanzar solo en colocarlo a Carles. No entro en el detalle de las oposiciones. Nosotros como colegio nos hemos opuesto firmemente a la designación de Carles porque del currículum que él mismo presentó no surge que haya actuado nunca como abogado. Es una cosa rara. Él pretende llegar a la Corte sin haber actuado en un solo expediente judicial. Es rarísimo. Ni como abogado, ni habiendo sido funcionario judicial, porque uno puede entender que él llegue a juez de la Corte si ha sido mínimo secretario de un juzgado, juez de primera instancia. Bueno, no fue ninguna de estas cosas, ni tampoco actuó nunca en un proceso judicial. Esto es extrañísimo y creo que no debe tener antecedentes históricos en el mundo, que propongan a un tipo que jamás en la vida llevó adelante un expediente, ni siquiera como funcionario judicial. Entonces nosotros, cuando fue la cuestión de Carles en las audiencias públicas, mandamos la oposición tanto al ministro de Justicia, al AC, como al Senado, y esto, entre todas las otras oposiciones que hubieron, evidentemente frenaron la designación de Carles. Pero ¿qué pasa? Yo decía hace un rato, no pueden avanzar con lo de Carles porque necesitan algunas manos más en el Senado. Entonces el razonamiento parece ser: provoquemos otra vacante en la Corte, y de esta forma, con algún segmento de la oposición que podamos negociar, decimos, bueno, nosotros ponemos a Carles, ustedes ponen a fulano. Esta parece ser la estrategia. ¿Y cuál es entonces, enlazado con esta estrategia, lo de Fait? Bueno, se trata de claramente un bullying absoluto, intentando provocar un quiebre en su salud, una persona de 97 años sujeta al estrés permanente de verse atacado por las principales figuras del gobierno y de la Cámara de Diputados y Senadores, o bien provocar que él se hastíe de esta situación, renuncie, se enferme o lo que sea. Enlazado entonces con la posibilidad de nombrar un juez de la Corte adepto. ¿Y esto a qué apunta? Y apunta a garantizarse en el futuro un tránsito ordenado, entre comillas, respecto a las posibles imputaciones que evidentemente existen hoy, causas importantísimas dando vueltas, y que se van a multiplicar seguramente en los próximos meses cuando el gobierno deje de ser gobierno, porque claramente esta situación a partir de diciembre entiendo que en cualquier alternativa va a cambiar. Sí, digo, cabe destacar que Fait no está en el marco de la ilegalidad, ¿no? Sino que es un cargo vitalicio que obviamente está a una nueva ley que sí, la reforma del 94, cuando se hizo la reforma de la Constitución del 94 se estableció un límite de edad, que fue 75 años. Claro, lo que sucedió con Fait es que Fait era juez desde antes de que existiera esa limitación. Fait había sido propuesto en la Corte y designado en la época de Alfonsín. Entonces lo que se interpretó es que esa restricción de la edad a él no le correspondía, porque cuando él fue elegido la condición de elección no era esa. Yo creo que debiera existir alguna suerte de límite temporal, porque me parece que sería sano que en algún momento los cargos dejaran de ser vitalicios y tuviera alguna especie de filtro y de control, por lo menos de control. Sí. No me parece propio de una república que una persona que a los 30 años lo designan en un cargo, ese tipo tenga garantizado su trabajo hasta los 75. La verdad que no me parece sano si en el medio no hay cada determinada cantidad de tiempo una suerte de evaluación respecto de los resultados que al frente del juzgado tenga, ¿no? Claro. Esto no importa, porque acá está la otra lectura. ¿Por qué la Constitución habla de esta manera? Porque lo que busca evitar es la injerencia del poder político en los jueces.
Si yo tengo la posibilidad como poder político de someterlo a un examen a un juez y decirle vos te quedás o vos te vas, claramente estoy afectando a la imparcialidad. Habrá que buscar un justo equilibrio en todo esto y me parece que es sano que lo discutamos. En lo concreto, a Fait esa restricción de edad no le corresponde y así está establecido por la Corte hace muchísimos años, y la verdad que a través de los fallos que el propio Fait viene dictando ha dado muestras más que acabadas de su solvencia técnica e intelectual. Bien, 9 de la mañana, 40 minutos, 19 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires. Continuamos acá en el estudio de Líder Noticias con Marco Vilaplana, presidente del Colegio de Abogados y subsecretario de Gobierno, y también Adrián Ganino, consejero escolar y también abogado. Bien, vamos a meternos un poquito entonces en San Martín, ¿les parece? ¿Cómo no? Bueno, si quieren hablar un poco desde el punto social, político, cómo lo ven a San Martín. No, yo creo que ¿qué nos depara a los sanmartinenses de acá? La percepción que uno tiene, caminando las calles de San Martín y hablando con la gente, uno tiene contacto cotidiano con mucha gente en el día a día. Y la verdad que entiendo que la percepción que el común de la gente tiene de la gestión municipal es bastante buena. Se nota, y esto lo resaltan permanentemente, una presencia mucho más activa del municipio en la recuperación del espacio público. Se nota una actividad que, por supuesto, no garantiza resultados, pero por lo menos denota el esfuerzo que estamos haciendo en el tema de seguridad. Nosotros tenemos, cuando asumimos, menos de 140 cámaras, de las cuales muchas estaban sin funcionar, y hoy estamos llegando a fin de año con más de 700. La cantidad de patrulleros que uno ve en la calle, el 90% son municipales, pagados con recursos del municipio, y esto viene a cuento de que, en definitiva, lo que hacen los municipios, sobre todo de aquí de zona norte, es suplir una enorme falta del Ejecutivo Provincial en garantizar en medios y en recursos humanos y técnicos algunas condiciones de seguridad mínimas. Hasta el año pasado, esta es una estadística cierta, San Martín tiene 9 comisarías. Hasta el año pasado, la provincia tenía afectados a San Martín 8 patrulleros, es decir, que no había ni siquiera uno por comisaría. Y pensemos también que de esos 8 patrulleros, alguna vez alguno seguramente se rompía. Así que en la práctica ni siquiera teníamos un móvil por comisaría. Hoy el municipio ha puesto una gran cantidad de móviles en la calle, con personal propio municipal que actúa en apoyo de la obligación principal, que es de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero además se trabajó estratégicamente en un punto. La provincia tenía una dificultad a la hora de generar policía. La provincia generaba policía solamente en la zona cercana a La Plata. ¿Por qué? Porque para ser policía había que ir a estudiar a la Bucetich, había que estar internado una semana, y esto entonces era una salida laboral y de estudiante, digamos, de vocación para la gente que vivía ahí cerca. El vecino de San Martín que tenía vocación policial era realmente un obstáculo en términos económicos y de tiempo ir a trabajar. Pero además se provocaba otra cosa. Los policías que salían de la Bucetich eran esencialmente de la zona cercana a La Plata. Los mandaban a trabajar a San Martín. Tenían 4 horas de viaje por día y no conocían el territorio. Frente a esta cuestión, el intento tomó una decisión estratégica y central, que fue generar una escuela de policía local, de forma tal que nosotros vamos, en esta camada fueron 100, con el compromiso de que 80 y pico ya quedaran en San Martín. Estamos generando policías de nuestra zona y con una gran ventaja respecto de lo anterior, y es que el policía conoce su territorio y está cerca de su casa. Porque en términos operativos, una persona que trabajó, por ejemplo, estuvo de guardia las 24 horas y vuelve a su casa y tarda 4 horas entre ir y venir, claramente esas horas se las está distrayendo al descanso o a su actividad profesional. Entonces vamos a tener policías que son de la zona, que conocen y que además están más proclives a trabajar porque realmente sienten también que están trabajando por su barrio y por su territorio. En esto... Y esto es una cuestión que la gente lo ve, la presencia más activa del municipio, como decía, sobre todo también en una cuestión que es la recuperación del espacio público. Lamentablemente, durante muchos años hubo una degradación en la atención que el municipio le brindaba al espacio público, y uno advertía que las plazas, que los lugares de esparcimiento estaban ganados por la delincuencia. Uno no era dueño de ir a caminar a la plaza por temor y todo.
Sí. No digo que solucionamos completamente este tema, pero uno advierte, transitando por las plazas de San Martín, que hoy mayormente uno ve familias con chicos que van a pasear, que van a hacer jugar a sus hijos. ¿Por qué? Porque se recuperó el espacio público en términos de estética, se arreglaron las plazas, se le incorporaron juegos, se lo dotó de riego que no tenían, hay pasto, una serie de situaciones que hace que la gente vuelva. Y el espacio que la gente recupera, evidentemente se lo está quitando también a la delincuencia. Sí. Marcos, ¿qué le contestás? Por ejemplo, acá, para contextualizarlo, sacamos un precandidato opositor a esta gestión y hablamos de las cámaras de seguridad. Tocamos ese tema. Y él dijo que eso era toda una mentira, que no se podía contabilizar la cantidad de cámaras que realmente había. Que en un principio se dijo 150, 400, 500, 600, dice, es una mentira, dice. Eso no es cierto, no se puede contabilizar las cámaras, no podemos saber cuáles funcionan, cuáles no funcionan, si hay 500, si hay 300, dice, no lo sabemos, dijo precandidato, en este caso a la Intendencia por San Martín, opositora a esta gestión. ¿Qué le respondes a eso? No, que su ignorancia no tiene por qué ser un hecho. Él no sabe cuántas hay. Bueno, nosotros sí sabemos cuántas hay. Digo, para que le quede claro al vecino de San Martín. No, claramente cualquiera de nosotros que transita la calle y levanta la vista va a encontrar cada determinada cantidad de cuadras una cámara. Eso es un hecho concreto. Sí. Si funciona o no funciona, puedo entender la presión del vecino que no sepa si funciona. Bueno, evidentemente tenemos un COM que tiene una estadística de la cual nutrimos permanentemente a la justicia, porque frente a algún hecho delictual, inmediatamente los fiscales nos piden las filmaciones. Y siempre hemos contestado a la justicia y le hemos acompañado los elementos. Me parece, insisto, que el hecho de su ignorancia no tiene que ser una afirmación. Él no sabe cuántas cámaras hay, nosotros sí. El vecino puede advertirlo mirándolo o acercándose también al COM para observar la cantidad de monitores que tenemos permanentemente trabajando. Y lo que sí se advierte, y esto me parece un hecho incontrastable, es la cantidad de móviles policiales que el municipio puso en la calle. Excepto esas camionetas grandes que uno ve pintadas de naranja y negro, que son claramente identificables, el resto de los móviles son móviles municipales. Sí. No hay móviles de la policía de la provincia de Buenos Aires en San Martín. En su momento es una cuestión muy perversa, se castigó al Ejecutivo local y le quitaron los móviles policiales, había 8 para 9 comisarías. Entonces quienes se paran acá y dicen no es posible saber cuántas cámaras hay, lo entiendo también desde la lógica de que el propio ministro de Economía reconoce que no puede decir cuántos pobres hay. Claro. Me parece que es una cuestión más política que técnica, que si realmente quisieran saber cuántas cámaras hay lo podrían saber, porque tienen la posibilidad de pedir informe a través del Consejo Deliberante, de presentarse en los lugares para verificar la cantidad de cámaras, y en el caso del Ministerio de Economía es una cuestión de estadística, que me parece que un ministro de Economía no puede reconocer que no sabe la cantidad de pobres que hay, y que inclusive justificando su ignorancia, no creo que sea ignorancia, creo que es tendencioso, ha dicho que no es un dato relevante. Si para el Ministerio de Economía no es relevante saber la cantidad de pobres, la localización, las causas de la pobreza, me parece que estamos en muy malas manos. Estamos en problema. Haciendo una comparación con Tigre, que se ha visto con el tema de las cámaras, que hasta abajo de la cama están las cámaras, yo siempre digo, no se escapa nadie en Tigre, y bueno, y la estadística muestra que el delito se redujo enormemente. Creo que no se escapa absolutamente nadie. Digo, se puede hacer una estadística en San Martín que a partir de las cámaras, en cuánto se redujo la delincuencia acá. Lo que hemos visto nosotros, que nos envían desde el municipio, se ha visto estos muchachos, los motochorros que roban así con las motos, que se han parado en los semáforos, que los han agarrado, las persecuciones. Hemos visto muchas cámaras desde acá combatiendo la delincuencia. ¿Acá hay alguna estadística? Sí, la estadística la lleva el Ministerio Público. Nosotros cuando decidimos colocar alguna cámara lo hacemos en base a un criterio rector, que es una especie de mapa del delito. Uno en principio cuando decide colocar cámaras tiene que buscar posibles lugares de ingreso y acceso al partido, que son clásicos, entonces colocar ahí, en las cercanías de banco, en lugares que nosotros podemos decir que son picantes por la fisonomía del barrio, por lo que sea. Entonces se hace una estadística del mapa del delito y se instalan cámaras. La estadística concreta de cuántas causas se resuelven, porque la cámara no evita el robo, claro. Lo que hace es facilitar su resolución, identificar a quién ha sido el agresor, y quiero creer que en el inconsciente del delincuente también la presencia de la cámara es un elemento disuasivo. Esto es como la gente que pone tengo alarma.
La verdad que se supone que si el delincuente advierte que hay una alarma, va a tomar el resguardo de ir a otro lado y no querer robar en ese lugar. Desde ese punto de vista, claramente nosotros venimos trabajando y esto ha incidido sobre todo en cómo se resuelven los casos. Cada vez que hay un robo en vía pública, un accidente de tránsito, las fiscalías nos piden a nosotros la remisión de las filmaciones. Pero acá hago una salvedad. Vos contabas hace un ratito de cómo en Tigre no se escapa nada y hay una explicación para eso. Y tiene que ver con que Tigre empezó este proceso mucho antes que nosotros. Sí. Porque esto no se logra de la noche a la mañana, porque esto requiere una serie de elementos tecnológicos que uno puede ir avanzando de a poco. Es como construir un edificio, uno no arranca por el último piso, arranca por los cimientos. Cuando nosotros comenzamos la gestión había una cantidad exigua de cámaras, menos de 144, porque no funcionaban realmente muchas, con un sistema de definición que era muy bajo. Uno podía vislumbrar que una persona le robaba a otra, pero a la hora de querer identificar la fisonomía o la patente del vehículo, era una resolución bajísima. Se trabajó entonces en reemplazar todo el anillado que tiene que ver con la forma en que se transmiten los datos, dándole más capacidad, generando anillado de fibra óptica y permitiendo que hoy las cámaras que se instalan sean de un sistema de una resolución mucho más alta. Es como querer ver una película hoy en blanco y negro. Uno no va a advertir la belleza de la filmación y todo. Bueno, con esto pasa lo mismo. Uno ve que una persona le roba a otra, pero no podemos saber quién era porque era en blanco y negro y con una definición espantosa. En eso entonces nosotros avanzamos y, como decía recién, Tigre arrancó este proceso muchos años antes. Nosotros lo arrancamos hace 3 años, hemos ya triplicado la cantidad de cámaras y apuntamos a tratar de llegar a las 1000. En este año únicamente vamos a poder colocar cerca de 700, pero lo ideal, de acuerdo a los estudios que han hecho las personas que estudian este tipo de situaciones, es que San Martín tenga por lo menos 1000 cámaras. Perfecto. Bien, me voy a meter en lo político y lo que tiene que ver con Massa, que el otro día también hablamos con Adrián. Las encuestas, por lo menos lo que dicen los medios de televisión, sabemos que las encuestas no son fiables, que muchas están dirigidas con una intencionalidad, pero las encuestas empezaron de repente, a colocarlo a Massa en tercer lugar, que había bajado en este caso la intención de voto. ¿Ustedes qué piensan en cuanto a eso? ¿Es del establishment que ya eligió su candidato? No, me parece que algo de eso hay. Uno advierte fácilmente que las luces lo dejaron de enfocar. El tratamiento en cuanto al centimetraje, sobre todo en los diarios, que podía tener alguna actividad de Sergio, se redujo considerablemente. Y es noticia, por ejemplo, que un concejal de Chaco se va del Frente Renovador y no es noticia que algún intendente de Macri se enoja con él. Entonces claramente uno advierte un trato diferenciado. Sí. También es cierto que lo de las estadísticas es bastante relativo porque la mayoría de las estadísticas que se hacen en la Argentina hoy se hacen por teléfono. Todos recibimos una llamada a la noche y estábamos llamando para hacer una estadística una máquina. ¿Dónde es más fácil hacer esa estadística? Bueno, en Capital Federal, porque en Capital Federal cada domicilio suele tener un teléfono fijo y entonces se supone que en ese lugar es más fiable, porque es muy difícil medir el resto del país. Claro. Por una cuestión geográfica, de que por ahí no hay teléfono en todos lados y todo. Ahora fijémonos en un dato. En donde es más fácil medir, que es Capital Federal, las encuestas preliminares daban que Larreta le iba a ganar a Michetti por 4 o 5 puntos y le ganó por 10. Digo, le erraron en un montón. Y creo que en esto también le están errando en un montón. Uno advierte cuando Sergio transita el conurbano, que es la zona que me toca trabajar fundamentalmente a mí, esa relación que él supo cultivar y en la campaña del 2013 se mantiene absolutamente intacta. Ahora es cierto que la repercusión mediática respecto de esas actividades ha mermado mucho y creo que en eso hay alguna decisión de parte del establishment de tratar de privilegiar un candidato sobre otro. Me parece que se está avanzando, al menos en la idea de tratar de buscar puntos de encuentro institucional respecto de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos para la Argentina y tratar de trabajar en la conformación de una gran interna opositora que permita dirimir cuál va a ser el mejor candidato para enfrentar al kirchnerismo en la elección que se viene. Estuvieron en 3 de febrero hace unos días y tuvo muy buena recepción de la gente. Estuvo Massa en caravana, estuvieron ustedes ahí, ¿cómo lo vivieron? Sí, en realidad estuvo Adrián Ganino ahí, me parece, yo no estuve, pero Adrián podrá contarlo de primera mano. Yo he estado en algunos actos de Sergio y realmente esta relación que él mantiene en el mano a mano con la gente está intacta y uno la advierte que crece día a día.
Pero bueno, la experiencia de 3 de febrero que la cuenta Adrián. No, la verdad que sí, como compartía Marcos en el tema del análisis político de Sergio, con la gente eso se mantiene intacto. Comparto 100% lo que dijo Marcos y lo vemos cada día en diferentes territorios. Ayer estuvo en Lomas, pasó lo mismo, estuvo en San Miguel hace pocos días, José Cepaz. La verdad que el contacto con la gente es único. Yo no lo veo ni a Macri ni a Scioli teniendo ese contacto con la gente y que la gente responda de la manera que está respondiendo también. Yo creo que lo que se está planteando hoy en el esquema nacional es que la oposición la tiene que terminar eligiendo el pueblo, no Cristina, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que, o el mensaje que hay que trasladar es que la gente sea la que defina, ¿no? Y no sean los dirigentes los que definan estas cuestiones. Hoy en día, como dijo Marcos, estamos planteando una interna opositora amplia, en la cual se está invitando al macrismo a participar y que sea la gente la que elija el cambio, ¿no? Y no sea un dirigente, ni sea Cristina tampoco la que elija a la oposición. Que obviamente en este marco no, los quieren dejar afuera a Sergio, ¿no? Porque hoy sabemos, y esto es de público conocimiento, que el único que puede poner un freno al kirchnerismo es Sergio Massa. Lo hemos hecho en el 2013 y lo vamos a hacer en este año también. Así que comparto lo que dijo Marcos, hay que seguir trabajando, seguir militando y ese contacto con la gente no hay que perderlo, que es lo que estamos haciendo también acá en San Martín. ¿Por qué piensan que el macrismo no quiere saber nada? ¿Tienen miedo de una interna? ¿No quieren, digamos, así abiertamente? Ellos dicen que no va a haber ningún tipo de acercamiento. No, imagino que también tiene que ver con la forma en que uno se planta a negociar. Claramente en esto hay una negociación transitando en pleno desarrollo y si uno de antemano acepta ir a competir, claramente está perdiendo entonces fortaleza a la hora de negociar. Yo creo que esto tiene un tiempo de evolución, a nosotros nos marca claramente un calendario, el 10 de junio en el cronograma electoral que ha sido aprobado vence la fecha para presentar las alianzas. Por lo tanto, esta situación tiende a acelerarse. Imagino y deseo, la verdad lo deseo, que podamos llegar a un acuerdo que nos permita presentar los mejores candidatos, los mejores o quienes mejores representen esta necesidad de cambiar prácticas institucionales que han sido muy perversas, de darle un nuevo rumbo a la economía, cuidando y manteniendo las cosas que se hayan hecho bien y pensando en un crecimiento absolutamente equitativo con un profundo respeto, y esto es algo que se ha perdido totalmente, por el pensamiento de quienes no piensan como nosotros, ¿no? En esta lógica de estos 12 años, quienes no piensan como el oficialismo claramente son llamados traidores, vendepatrias y una serie de calificativos. Me parece que en la discusión del debate político estos son exabruptos que no debieran suceder y mucho menos al nivel en que suceden, porque nosotros tenemos de la presidente para abajo ministros, etcétera, etcétera, que se ocupan de agraviar permanentemente y de buscar, como hablábamos hace un rato con lo de Fait, con lo de Carles, cuando fue lo de Campagnoli, etcétera, etcétera, tener una injerencia en otros poderes del Estado que la verdad que no es sana para la República. Sí, bien, ya prácticamente nos estamos despidiendo. Le voy a hacer la última pregunta, después si ustedes quieren agregar algo más que no han comentado acá en la mesa, pueden hacerlo totalmente abiertos. Bien, el tema de la Iglesia, salió a hablar de farandulización de la política y dijo que era penoso eso. ¿Qué opinan ustedes? En cuanto a los candidatos que se presentan en el programa de Tinelli, y que no hay que elegirlos desde el marketing, ¿sí? Del que mejor se expresa ahí, sino desde las ideas. Una cosa es lo que uno quisiera que pase y otra cosa es lo que pasa. Sí. La verdad que uno pretendería que la discusión política transitara en carriles de seriedad y de un tratamiento objetivo del asunto. Lamentablemente esto no pasa por varias razones. Quizá también por o principalmente por una inoperancia de los actores políticos que no saben darse ese marco de seriedad para poder debatir, o que quizá aprovechan la instalación mediática para no discutir. Porque lo que uno advierte en estos programas es que no se discute política, es quién fue más chistoso, quién bailaba mejor, quién cantaba más fuerte. Me parece que la gente debiera recibir otra cosa. Ahora, esto es lo que uno
pensaría que debe ser. La realidad pasa por otro carril, la realidad pasa porque el programa de Tinelli es el más visto, la gente esperó con ansias ver a sus candidatos, entonces creo que lo que debiera pasar es que además de esta cuestión, que es de aprovechar la instalación mediática, debiera también aprovecharse el foco de que hay millones de personas mirando para discutir realmente de política. Y esto es lo que uno advierte que no pasa en estos programas. Y esto es lo que uno desearía, inclusive se está hablando de algún proyecto de ley que me parece bien, de establecer la obligatoriedad de hacer debates, ¿no? El único debate serio que nosotros vimos, bueno, yo lo vi porque ustedes son más chicos, fue el de Casella con Cafiero en el 87, cuando se dirimía la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y hubo un debate televisado. Concitó la atención de muchísima gente. De ahí para acá no tuvimos un solo debate serio, ¿no? Sí, digo, es bueno y es sano también para la democracia el debate, ¿no? Porque no hay debate en la Argentina. Este gobierno polarizó la sociedad, pero además pasa una cosa. Y nadie se sienta a discutir. La gente, mejor dicho, los dirigentes miran las encuestas. Al que le va bien, dice, bueno, pero no voy a ir a debatir porque me está yendo bien. A ver si todavía digo alguna macana en el debate y pierdo los votos. Y siempre que reclama el debate es el que viene por debajo. Ahora, cuando el que viene por debajo se puso arriba, tampoco quiere debate. Entonces me parece que tenemos que establecer algún acuerdo, sea vía imposición legislativa o sea por un acuerdo en donde la política ceda este tipo de mezquindades y diga, bueno, todos nosotros que vamos a participar en la elección nos sometemos también a la posibilidad de dar un debate, con condiciones objetivas. Claramente yo quiero que en el debate el presentador no sea un opositor a mi figura, porque si no, evidentemente voy a estar maltratado por las cámaras, pero en situaciones objetivas ciertas me parece que el debate es muy sano y debiera ser obligatorio. Y si no es obligatorio en términos legales, que sea obligatorio en términos morales. Si yo quiero ser presidente, si quiero ser gobernador, si quiero ser intendente, tengo que poder discutir mano a mano con quienes también tienen esa pretensión. Y el ciudadano también está esperando eso. A mí, por ejemplo, como mucha gente, me encantaría ver debatir, no sé, a Scioli, a Macri, absolutamente, claro, y además que cada uno exponga y diga, bueno, yo propongo esto, usted que propone, sobre tal tema se inicia el debate, y bueno, la gente quiere ver eso. Sí, porque la gente está ansiosa por ver a su candidato, tiene esa cuestión casi mórbica de querer verlo en situaciones cómicas, y está bien, porque tiene que mostrar su faceta humana, pero hay un punto en donde también hay una seriedad en lo que quieren ser. Los tres candidatos que fueron al programa de Tinelli quieren ser presidente de la Nación. Y si quieren ser presidente de la Nación, tienen que tener la solvencia técnica para poder explicar los proyectos y para poder someterlos también a la discusión mano a mano. El único que se animó a plantear eso fue Sergio, que dijo, propongo que la próxima vez que nos juntemos en este programa vengan los otros dos, pero no a ver quién baila, Scioli no quiere debatir, Macri no quiere debatir. Scioli se negó a firmar el acuerdo cuando habían ido, creo que a dos voces o no sé qué programa, lo firmó Macri, lo firmó Massa, y Scioli, veo, yo prometo que voy a venir. No lo quiso firmar. Entonces claramente marca una debilidad. Insisto en un concepto, si quiero ser presidente, si quiero ser gobernador o intendente, la posibilidad de debatir y de discutir con mis pares de cara a la gente que nos va a elegir, me parece que es central. Creo que también Scioli tiene miedo por la crisis que está atravesando la provincia de Buenos Aires, ¿no? La educación, la deuda hacia los docentes. Bueno, pero se supone... tocarle esos temas es darle en la costilla en un momento en que ya prácticamente están en una etapa, se está cerrando esta carrera, sí, ¿no? Seguramente en su percepción debe pasar por ese lado. Él debe advertir que tiene más para perder que para ganar, porque si el análisis fuera inverso, sería el primero que lo plantearía. Ahora, en esta cuestión de ver o de explicarle a la gente lo que uno va a hacer, es central que puedan dar la cara, que puedan someterse a un interrogatorio, que puedan discutir, que puedan retrucarse, porque hay gente que habla muy lindo, pero en donde uno le rasca un poco la pintura, enseguida sale la endeblez del discurso. Ahora, si no se quieren someter a eso es porque claramente ni siquiera se sienten capacitados para estar 20 o 30 minutos frente a un micrófono sosteniendo ideas. Y desde esa debilidad pretenden erigirse en presidente, en gobernador. Me parece una locura.